Outline. Se lo dedicó, bueno, más bien se lo fue a llevar de serenata a mi abuela, que era yucateca, Ujú. antes de que saliera el disco, y en el inter, entre que salía y se preparó el disco, creo que murió mi abuela, y entonces él se quedó con esas ganas de que mi abuela hubiera escuchado, terminado ese disco, y en ese disco viene una dedicatoria, ya es que se usaban los discos grandes, así los LPs, Ajá. y atrás, en la parte de atrás venía una dedicatoria hacia mi abuela, para mi abuela de parte de mi papá, muy muy bonita, muy sentida, a Ujú. raíz de la muerte de ella. Y bueno, pero el punto que me preguntaba, sí llegó, empezó a tener mucho éxito, muchas giras, muchos contratos, muchos programas, estando ya como cantante, Ujú. pero pues lo sorprendió la muerte. Ujú. ¿En qué año Ya falleció tu papá? en el 74, 15 de junio de 1974. Muy joven, muy joven. Tenía 43 años él. Ujú. Una pérdida irreparable y una prueba muy fuerte pues, para toda la familia, ¿no? Sí, tremendo. Fue un shock porque mi mamá ni siquiera estaba en México y fue así un shock. Fue inesperado. Ujú. Si quieres la contesta, si no, no. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Mira, él, como bien dice, estaba fuerte, estaba sano. Él murió un 15 de junio, pero el 1 de junio le empezó a dar un dolor en la boca del estómago, y como en el pecho, en el centro del pecho. Ujú. Y entonces los doctores le diagnosticaron úlcera, úlcera duodenal o este tipo de cosas que te duele ahí en esa parte del estómago. Ujú. Y entonces le dijeron que no se preocupara, que podía hacer su vida normal, que siguiera con su ejercicio, su ritmo de trabajo, que simplemente que le dieron como su Melox, su medicina Ujú. para la irritación de su boca del estómago. Y así transcurrió esos 15 días hasta que, siendo más específicos, el último día hizo su vida normal, seguía con su ritmo de trabajo, y el último día él estaba cantando en un lugar en la zona rosa que se llamaba el Chips. Ujú. El Chips, en la madrugada él estaba cantando y eh, parece, según recuerdo, creo que se fue la luz en ese lugar y estaba lleno el lugar, tenía muchos compromisos mi papá de invitados y demás, y mi papá decidió seguir cantando sin micrófono. Entonces yo creo que hizo un doble esfuerzo Sí. y se infartó ahí ya totalmente, y pues se metió de cantar y pidió que al chofer que se lo llevaran a la casa. Creo que el chofer todavía le dijo, ¿dónde vamos, al hospital o a la casa? Y creo que le dijo, no, no, vamos a la casa. Se fue recostado en la parte de atrás del coche, se venían pasando los semáforos, y llegando a la casa, él despertó a mi hermana y le dijo, hija, háblale al doctor que me siento muy mal. Y ya mi hermana se despertó, le habló al doctor, y en lo que le estaba hablando al doctor, mi papá, pum, se cayó muerto. Oye, muy fuerte. Y mi mamá estaba de gira en Torreón, ¿cómo se llama? Gómez Palacio, en un palenque. Ya ves que se usaban mucho los palenques, que iban los artistas a cantar. Ujú. Y en ese fin de semana mi mamá había ido a cantar a, a Gómez Palacio, allá a Torreón, Ujú. y pues también le agarró de sorpresa porque le hablaron, le dijeron, vente, porque no le dijeron que se había muerto, nada, le dijeron que se había puesto muy mal, y mi mamá supuso que había sido se le había reventado la hernia, Ujú. y entonces dijo, no, pues sí se puso mal, pero nunca pensó que se había muerto de un infarto. Ujú. Sí, muy fuerte la historia. Un abrazo, Rubén. El ritmo espectacular y moderno de unos intérpretes que van seguramente rumbo a la máxima popularidad. Bienvenidos. Para hablar de cosas, evidentemente, de otro tipo,
Y ya que te tengo enfrente, Rubén Cepeda Cervantes, aunque parezca una pregunta de primaria, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo de la música? Fíjate que yo no pensaba ser músico, se me hacía algo muy difícil. A mí no me atraía la música. Mi rumbo, mi gusto era, yo quería ser arquitecto. Eso yo comentaba en mi adolescencia. No, mi vista, yo no volteaba a ver a la música, pero mi papá era muy exigente con nosotros en los estudios. Sí. Relativamente iba bien en mis estudios, en mis calificaciones, pero cuando muere mi papá, se nos tambaleó todo, siendo adolescentes, nos quedamos así como sin rumbo. Sí, Le perdimos el gusto a la escuela, al estudio, no sabíamos ni para dónde. Entonces, como mi mamá quedó muy dolida, la acompañábamos mucho a sus giras y a sus teatros y a todo lo que ella hiciera, porque nosotros la acompañábamos a ella y ella a nosotros. O sea, era como nuestro refugio el estar juntos los 3, 4 que éramos. Y a raíz de eso me fui, se puede decir, adquiriendo el gusto por la música, o más que el gusto, fíjate, cosa chistosa, la curiosidad por saber qué pasaba en la música, qué instrumentos se manejaban en la orquesta de mamá, cuáles eran los indispensables, cómo se hacían los arreglos. Y sin querer ahí fui como poquito a poco. Después inicié con una banda, formé con mis amigos jovencitos, yo a los 17 años, una banda tipo Chicago. ¿Te acuerdas de la banda de Chicago? Por supuesto. Entonces nos encantaba tocar música de Chicago, de Wind and Fire, todo lo que tuviera metales. Y ahí hasta entonces me empecé a enamorar de la música y le empecé a tomar un poco de interés. Me metí al conservatorio ya tarde, porque al conservatorio los niños inician desde los 5 años. Yo ya tenía 17 cuando pretendía estudiar ahí. Me metí, pero no mucho tiempo, porque cosa chistosa, Jaime, empecé a caminar en la música sin querer y fui teniendo éxito. El primer trabajo que yo realicé, sin saber gracias a Dios que me iba a ir bien, empecé a componer y empecé viendo el noticiero 24 horas del licenciado Sabludowski. Dije, voy a hacer un tema para su noticiero, sin que él me lo haya pedido y sin yo, a pesar de que él era muy amigo de mis papás, yo dije, me voy a aventar a ver qué pasa. Entonces hice la grabación, la composición, la grabación, la producción de ese tema, y quedó muy padre, la verdad. Y pedí cita, le dije pues a la secretaria, mi nombre es Rubén Cepeda, el licenciado muy amigo de mis papás, quería presentarle un proyecto que estoy haciendo. Entonces ya me consiguió la señorita la cita. La fui a ver, él todo, ya ves que tenía mucha personalidad, él muy recto, muy serio, ya me dice, hola Rubén, ¿cómo estás? Mucho gusto, licenciado, gracias por recibirme. Y entonces le presenté el tema, ya fuimos a la cabina a escuchar el audio. Y me dice, oye, me gusta, se oye dramático, se oye con fuerza, me gusta para el noticiero. Entonces yo dije, wow, qué honor que lo haya aceptado. Y me dice, bueno, ¿y con esto qué pretendes? Me acuerdo que me dijo, y le dije, no, pues no pretendo nada, o sea, yo no quiero cobrar nada por esto, yo nada más quiero tener el honor de que sea el tema de su noticiero. Y se logró, fue el tema del noticiero en aquella época, durante, no sé si un par de años, y a raíz de ese tema me empezaron a hablar de diferentes disqueras, de la RCA, me empezaron a hablar del Festival OTI, como que se empezó como a correr la voz de que podía hacer un buen trabajo en el mundo de la música, y empecé a estudiar más, y empecé a crecer, y empecé a... Pero ya fuera de la escuela, ¿tú empezaste a estudiar tus materias de forma privada o estabas en una escuela?
Estuve un tiempo en el conservatorio, Sí. 2, 3 años, pero aprendí más ya cuando me enfrenté a las orquestas y me enfrenté a la necesidad de escribir y a los problemas con las producciones musicales y el Festival OTI, como que al entrarle al toro grande, al toro bravo, Ujú, fue como yo aprendí más bajo la presión de ya del trabajo. Es ujú. como yo aprendí muchísimo y me fue muy bien. Ya después hice durante 25 años música para novelas en Televisa, hice cerca de 50 novelas, la música incidental y los temas de 50 novelas, hice temas Oye, es un de número muy grande, ¿no? sí, he estado haciendo yo el recuento y sí es un número muy grande, afortunadamente. Por ejemplo, Eh, por ejemplo, ¿te acuerdas? Como son muchos años, a ver si recuerdas algunas novelas que te puedo mencionar. ¿Te acuerdas de Luz Clarita? sí. Bueno, pues ese tema fue con el que inicié en el mundo de las novelas. Es Ujú, una composición que hice y pues le encantó a la productora. Y de ahí ya me seguí con esa productora que es Mapat, que la quiero mucho, es una gran productora, ujú. un gran ser humano. Con ella ya me seguí siendo el compositor de cabecera de sus novelas y eso me permitió trabajar con otros grandes productores como Chava Mejía, Natalie y los de Nux, Juan Osorio, Ujú. eh, eran como 5 o 6 productores con los cuales trabajé durante 25 años y muchas novelas, mucha música, mucha satisfacción me dio ese. ¿Y siguió tu afición y tu imán por los metales de las bandas como Chicago y Tierra, Viento y Fuego? Sí, siguió mi afición, mi gusto y en todos los arreglos que componía cuando dirigía yo la orquesta para Rocío Dúrcal, me gustaba mucho ¿Tú eras su seguir. director musical aquí en México? Sí, aquí en América era su director musical, bueno, no musical, su director de orquesta y manejaba mucho los metales, me gustaba mucho manejar los metales, obviamente en el estilo de cada artista. Ujú, Entonces ya fue director musical de Rocío Dúrcal, en alguna época de José José, de Daniela Romo, muchos años. Algunas veces tuve el honor de hacer cosas con Juan Gabriel, ujú. con el maestro Manzanero. Me nombró el año antepasado el director y productor musical de la SACM, de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Oye, felicidades, felicidades, Rubén. Gracias. No se ha podido, con la pandemia todavía no se ha podido hacer nada Ujú. después de ese nombramiento. Si yo te dijera, en compacto, como estos son destellos, pequeños destellos de la historia del radio, de la gran historia del radio, en compacto, Rubén Cepeda Cervantes en el mundo de la música y en radio, ¿qué me puedes platicar de tus discos y producciones? Como mi labor era mucho de productor musical y de arreglista, no aparecemos nosotros mucho en escena, tanto como los compositores. Ajá. Entonces, hoy es una canción, no sabes quién la produjo, no sabes de quién es el arreglo y demás. Entonces, uno se vuelve como Un fantasma de audio. exacto, como backstage, como, Ajá. como atrás de cámaras, viendo cómo afortunadamente resulta tu trabajo, pero no estás presente dentro del el conocimiento del público porque estás atrás de cámaras. Y eso Ujú. es la diferencia de mi trabajo al trabajo de mis papás. Obviamente no les llego ni a los talones, pero la diferencia es que ellos estaban frente a las cámaras y yo mi trabajo, el mío era detrás de cámaras, o sigue siendo detrás de cámaras. Ujú. ¿Tú dirigías la orquesta de tu mamá? Sí, tuve el honor de dirigir la orquesta de mamá desde que tenía yo 20 años. Me dejó esa responsabilidad el gran maestro fue mi maestro, me enseñó mucho dirección de orquesta, el maestro Mario Patrón. Mm. Después tomé clases y trabajé mucho para el maestro Eduardo Magallanes Ujú. y fueron mis dos grandes maestros de la orquestación, ellos dos. Oye, pues a mí me impactó mucho, ¿eh? Cuando tuve el honor de presentar a tu mamá en una ocasión en Veracruz, fue impresionante, impresionante. Y ahora que estás diciendo de los metales,
me impactaron mucho los metales. Sonaba, no pude dormir de la emoción varias noches, de veras. Algo impresionante ese opening, por eso me acuerdo muy bien de la obertura, ¿no? Sí. Me quedé, wow, cómo se presenta la señora María Victoria. Fue un honor y fue impresionante. Esa obertura que mencionas es una obra magistral del maestro Mario Patrón. Le hizo una obertura como un medley un popurrí de los éxitos de ella. Ajá. Y qué bárbaro, o sea, yo la sueno en esta época. Sí. Y sigue siendo actual, a pesar de que fue una obra que él hizo hace 50 años, yo creo. El arreglo es de hace 50 años. Arreglo. Yo lo que te estoy platicando fue que nos invitó el señor Abel Vázquez a una inauguración a una tienda de K2 en Veracruz en el 94, marzo del 94 más o menos. Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Entonces tuve el gran honor de presentar, pero cuando, damas y caballeros, con ustedes la señora María Victoria, y que empiezas a sonar con la orquesta, oye, que es otra cosa, otra cosa. Es te digo, ahí no me puedo yo poner la medalla, el sombrero, porque eso lo hizo el maestro Mario Patrón, esa obertura, y la hizo de una manera impresionante. O sea, había colegas de él que se sentaban a analizar el score, partitura que él había hecho, la fusión, la armonía que traían los metales y en la rítmica, y sorprendía a todos, sorprendía a todos la partitura no era tuya, pero los músicos, si tú estabas al frente, sí. O sea que hacerla sonar bien también tiene su gracia, ¿no? Sí, pero te digo honestamente, el hacerla sonar bien fue porque Mario Patrón me enseñó la dirección de cómo dirigir esa obra para hacerla sonar bien. Fue todo escuela de él, todo se lo debo a las indicaciones y a las clases que tomé con él. Oye, Rubén, ¿y hay manera de escuchar esta obertura a través de internet, de YouTube, de algún disco, para que quienes están enfrente de las bocinas escuchando, pues también compartirles de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Hay manera de escucharlo? No, es muy importante tu comentario y me da mucho coraje y mucha lástima que al haber sido una obertura, nunca hemos tenido el cuidado o la intención de grabarla en un estudio, porque sí valdría la pena. Ajá. Y bueno, a través de este programa tuyo yo me comprometo a grabarla en mi estudio, porque ya me entusiasmaste tú. Oye, ¿cómo no? Mira, lo puedes hacer si están grabando por Zoom y están grabando con la tecnología y después lo suben a YouTube, pues tú puedes hacer lo mismo con todos tu orquesta, ¿no? Decir, vamos a montar esto y lo montas y lo grabas y lo subes y me avisas, por favor. Con mucho gusto, yo de inmediato, ya que termine esta época de pandemia, que podemos ya iniciar a reunirnos con toda la orquesta, voy a grabar esa obertura. Por favor. Tanto de audio como de imagen, y con gusto te la voy a compartir para que tú tengas esa primicia. Sí, te lo voy a agradecer muchísimo. Pues muchas gracias, Rubén. ¿Algo que agregar? ¿Quieres agregar algo? Pues nada más mi agradecimiento para ti, para tu auditorio. Espero con mis comentarios haber aportado algo tanto en entretenimiento como en información, como mis puntos de vista muy humildes que puedo tener razón o no puedo tener razón, pero pues yo con toda la mejor intención estoy comentando todo esto y agradecido de que me permitas comunicarme contigo. Gracias, Rubén, un abrazo. Te mando un abrazo, Jaime, como siempre mi respeto para ti, para toda tu trayectoria, también un saludo a todos tus radioescuchas. Igualmente a la familia. Gracias, bye bye.